nuevas tecnologías hacen que el crítico pueda ser la estrella también? Bueno, yo pensaba... Ahí está. Yo pensaba precisamente empezar por la pregunta más concreta, que es si la crítica sirve para algo. Es decir, si la gente seguía o no seguía por lo que dicen los críticos. Entonces, hay una investigación, creo que es de la Universidad de Columbia, de hace 4 años, donde relativiza completamente esto y dice que la opinión de los críticos realmente importa muy poco. Que importa más el qué dirán, el boca a boca, digamos, el aspecto del cartel de la película o los actores, que lo que opina un crítico, que sea un crítico prestigioso, ¿no? Y esta es una pregunta que quería hacerles también a mis compañeros, a ver qué opinan. Si piensan que realmente todavía en algunos países, esto claro, esto puede ser solamente en Estados Unidos, a lo mejor en otros, en Tayikistán es diferente. Quería preguntarles a ellos a ver qué opinan sobre este asunto. Mira, hace muchos años en el periódico ABC había un crítico muy famoso que era Miguel Pérez Ferrero, que firmaba Dona, y le recuerda en el cine Capitol que no le gustó una película, que salía por el pasillo diciendo: yo me cargo a este Gary Cooper. Y él se lo creyó, que él se iba a cargar a Gary Cooper. El crítico solo es bueno si el que lee la crítica está de acuerdo con él. Si no está de acuerdo con él, ese crítico es muy malo. Y afortunadamente el crítico no tiene el menor poder ni ganas de tenerlo, de que gracias a él vaya la gente. No, yo no te hablo, digo. ¿Tú eras el de Gary Cooper? Yo me he preferido no. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por venir, que se dice. Sí, pero yo lo repito porque era mi primera intervención. Lo que dicen mis compañeros, y tienen mucha razón porque además son maestros míos, entonces yo he sido 40 años crítico de cartera de Turia, además soy cineasta, y entonces yo sé, hoy me han dado el premio de la Academia, la cartera de Turia, la Academia del Cine, entonces yo creo que a veces lo que dice Carlos tiene mucha razón. Si el que lo lee no cree en quien lo escribe, evidentemente da igual lo que escribas. Pero, por ejemplo, Turia a una generación, a mucho público, le ha contribuido a que viera películas en la que me incluyo, porque yo fui lector antes que... Pero a mí me influía incluso la cartera de Bayarri, porque la anterior a Turia, era un niño, porque me interesaba mucho más ver una película que ponían excelente, que era La Dama y el Vagabundo, por ejemplo, que ver una película que ponían regular mala, que era, por ejemplo, Sed de Mal. Luego descubrías que Sed de Mal era mucho mejor que La Dama y el Vagabundo, pero primero... Bueno, eso es otra discusión. Pero bueno, yo digo el ejemplo. Es muy oportuno porque el planteamiento de este encuentro, y no lo había dicho antes, es la crítica al conflicto, con lo cual podéis discutir. Es que ¿por qué La Dama y el Vagabundo es mala? No he dicho que era mala, he dicho que era mejor Sed de Mal. Bueno, yo creo que el Vagabundo es bueno. Ese estoy de acuerdo con usted. La dama también. Bueno, el caso es que esas críticas, esa manera de leer la crítica, invitaba a ver películas que de otra manera no verías. Y eso yo lo he visto durante 40 años de ejercicio. He visto gente que ha ido a ver determinadas películas en la Filmoteca, se nota, en el festival se nota, en los festivales se nota, que van a ver películas que no irían a ver si no fuera por los artículos y los comentarios de crítica internacional, porque lo mismo sucede en Francia, en Madrid, en Estados Unidos, en Polonia y donde sea. Es decir, partiendo de dos hechos fundamentales. Uno, que cuando más pesa el marketing, cuando más pesa el modelo comercial, que puede ser el modelo norteamericano que dice Oscar, de alguien que lanzándolo todo por los aires, lo que menos pesa es la crítica, aunque hay épocas en que la crítica pesaba mucho. En Estados Unidos, Variety, hay películas que cuentan la historia de Variety de una manera muy fuerte, y también, y puede ser que en los países donde, en un país pequeño, por ejemplo Portugal, es posible que la crítica tenga más peso en Portugal que infinitamente que en Estados Unidos a la hora de conseguir
que se vean determinadas películas. Yo creo, que ya que hablamos de conflicto, yo creo que en consecuencia de todo eso, el crítico no es más que, como decía el profesor Felipe Vega, cineasta de pro, el crítico no es más que un espectador que se preocupa de contarles a otros espectadores lo que piensa de las películas que va viendo, y que evidentemente lo que quiere es que vayan al cine. Si no quisiera que vayan al cine, o sea, un crítico de cine que no quiere que los espectadores vayan al cine, es un poco como el Pato Donald que de ABC, que no era tanto. Pero vamos a ver, tú dices el peso de Variety, de no sé qué, pero el peso ¿ante quién? Ante el que lee el Marca, ante el que lee el As, ante el que no lee nada, ante la industria. Es que el de la Fox lee el Variety, muy importante. El crítico, para la persona que iba a la taquilla, nada, porque la inmensa mayoría no lee las críticas. La inmensa mayoría van al cine. El crítico le lee el otro crítico, el otro amigo, los que se sientan en el cine uno al lado del otro, son los únicos que leen. Porque además al cine, el crítico, si no va a tener que criticar, si no hay cines en las ciudades, si los están cerrando, si la distracción número uno durante más de 100 años fue el cine, ahora es el internet, es el teléfono, es el iPad, es el Galaxy, es todo eso. Al cine no va la gente. No, yo tengo un teléfono antiguo de teclas, así no me equivoco. Bueno, yo en primer lugar creo que... Fíjate esa televisión que oscura es por verlo grande. A ese extremo hemos llegado, que de que ponen ahí encima para verlo grande. Se está desmadrando toda la tecnología. Oscar. No, lo que quería decir es que tratemos de ser breves cada uno y no extendernos demasiado, que hagamos con respuestas rápidas para no aburrir a la gente. Y entonces yo quería retomar dos cosas. Una cosa es lo que dijo Carlos de la relación entre el crítico y el espectador, que me parece que es importantísima, que en el sentido de que el espectador completa lo que dice el crítico, ¿no? Eso también se refiere a todos los campos del arte. Y entonces, en este sentido, yo pensaba una cosa, pero me acabo de olvidar, así que pasaré así. Eso se llama Alzheimer. No, eso es peor. Y entonces, la segunda cosa que quería decir, creo que también me he olvidado. Espera, a ver. No, Vale. No, Estáis saboteando la intervención de Oscar. Estaba pensando en una buenísima. ¡Qué lástima! Pero que me he olvidado. Pero que era una cosa que iba a dar vuelta completamente el debate. Y me he olvidado. Pero bueno, ya me la acordaré en algún momento. No, dentro de un año. Coge los teléfonos y Me coge el teléfono y todo y llamaré lo que había pensado era ahí. No, era algo referido a la reflexión entre la relación entre lo que piensa el espectador y lo que piensa el crítico, ¿no? Porque quiero decir que yo reconozco, por ejemplo, que un crítico tiene sentido si tiene un arma crítica, una especie de bagaje crítico importante. Entonces, ese tipo me parece que es importante para hacer una crítica. Porque que alguien me diga, esta película es buena o es mala, me importa un cuerno eso. Eso lo puede decir cualquiera. Es decir, además yo pienso que crítico puede ser cualquiera. No hace falta que sea un tipo que haya estudiado mucho. Aunque haya visto muchas películas, tenga sentido del humor y sea relativamente inteligente, puede ser crítico. Cualquier persona. Ahora es diferente cuando alguien hace una crítica de verdad, ¿no? Es decir, una crítica estructuralista, una crítica basada en el psicoanálisis o algún bagaje cultural importante. Pero para decir las cosas que dicen la mayoría de los críticos actualmente, que dicen, esta es muy buena. ¿Por qué es muy buena? Nadie dice por qué es muy buena. Porque no sé qué, tal está en estado de gracia. ¿Qué quiere decir? No dice nada, ¿no? Entonces, es toda una farsa. Hay críticos, hay un crítico muy famoso, el más famoso de todos, que ha confesado que de 50 películas que ve, en 45 se va o se duerme. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, yo conocía críticos
que cuando fumaban se salía de la mitad de la película para fumar. Es el mismo que Es el mismo. ¡Ah, Fernández Santos! No, Ah. tu sucesor. Y Carlos, tú has conocido críticos que estaban en un festival en 2 salas a la vez. Y otros que estaban en festivales. Hay uno que está en dos salas a la vez. Hay uno que está en 2 salas durmiendo a la vez. Este es el que duerme en 2 salas distintas. Luego está el que está en 2 festivales a la vez, pero nadie lo ha visto en ninguno de los dos. Y luego, Que es italiano, otro que es que italiano. me parece que es fundamental, que es el crítico que no ve la película. Eso es otro. Esa es otra cosa importante. Bueno, el que Bueno, ni siquiera va al cine, no que yo- va al cine a un momento, yo recuerdo en el Festival de San Sebastián un crítico muy famoso que estaba tomando un café y venían sus discípulos a contársela. Claro. También Claro. Yo conozco a un crítico muy famoso que salíamos de ver una película en Cannes y salíamos por la escalera ahí, y entonces todos los... Porque el crítico se sentaba en la segunda fila, en el extremo derecho de la sala, es decir, en la punta del banco de un lado. Entonces se veía la pantalla completamente como si fuera una película egipcia, ¿no? Y entonces, cuando salíamos y todos los demás se juntaban ahí porque parecía que ese era el lugar bueno donde se veía el cine. No, pero era peor uno que tenía un problema de próstata y salió un montón de veces. ¿No ha terminado Oscar todavía? Entonces, No se termina nunca. Ella va a ser breve, ha dicho que iba a ser breve. Ars brevis. A ver si Bueno, la cuestión es que salía no venía lo que contabas tú. Salía el tío ahí y venían todos los discípulos y le preguntaban, ¿y qué tal la peli? Y el otro decía, buena. Y todos decían, buena, muy buena, buenísima, no sé qué. Y era así. Bueno, no tenían pero opinión en la época que la gente iba al cine y había acomodadores, si yo me iba, el acomodador se chivaba. Claro. Es verdad. ¿Qué tiempos aquellos en que había acomodadores? El tiempo en aquellos en que había chivatos. Y no dabas propina y te decían, gracias, generoso. En la Filmoteca, que ahora subís todos los días en el ascensor, antes de la reforma, era un cine Rialto. Y el ascensor era todavía de los de película de vuelta, darle la vuelta de los años, cuando el arte con los años 20, un poco más. Y la señora que se ocupaba del ascensor, de la manivela, se golpeaba la bata, la monedita que le habían dado para recordarte que había que dar propina por subir al ascensor. Ahora son funcionarios y les pagan. No, ahora sube automático aquello. No, pero los que están ahí que rompen la entrada son funcionarios, les pagamos nosotros. Bueno, podemos volver a la cuestión de la crítica. Yo creo que estaría bien, Rafa, no por nada, no por molestar, pero yo creo que lo que es importante es que tenemos a Óscar y tenemos a Carlos, que no están habitualmente en Valencia, pero muy importante, también pueden encontrar en cualquier sitio, allí también, pero que yo creo que quizá los asistentes nos puedan hacer preguntas y puedan... Sí, estaba previsto. Porque tampoco sabemos muy bien, no lo conocemos, como decía Óscar, no conocemos a nuestros espectadores. Claro. Y ahí está que estábamos estableciendo de la relación. Bueno, quieren ser críticos, quieren ser amigos, quieren ser amigas. No, yo no. Hay una pregunta por ahí. Hola, ¿qué tal? Hola. Y tenía una, bueno, no es tanta cuestión como contar una pequeña anécdota que tuve con Óscar, porque creo que es importante porque entra la crítica y entra el conflicto. Bien, yo hace un par de años estrené un cortometraje en el Festival de La Habana con muy buena crítica, un cortometraje llamado El Rey del Brócoli, título funcionó muy bien, y Óscar dice una crítica fantástica. ¿Qué pasó? Que durante esa noche llegó un productor americano que se interesó mucho por el cortometraje y quería hacer un largo a partir del cortometraje. Entonces yo me puse nada súper contento, yo soy, bueno, me gusta la fiesta y más con razón de celebrar, me pasé un poco y me emborraché mucho, ¿vale? Y me encontré con Óscar y le fui a saludar y accidentalmente llevaba un vaso de licor 43, porque en La Habana hay licor 43, aunque no me parezca, y se lo tiré por la gorra. Entonces yo le pedí disculpas, le dije, tío, perdóname tal, y me dijo, no, tranquila, que no pasa nada, esto no hay ningún problema, vale.
pegajoso que es. Sí, sí, asqueroso. Se ve que se ha comprado otra gorra porque eso era, yo creo que era bastante insalvable el tema. La cuestión, y ya voy acabando, es que al día siguiente había otra fiesta de la Paramount. Yo no fui porque tenía una resaca de tipo José Sancho, una cosa muy importante. Y aquel amigo Óscar sí que fue, porque tiene un hígado prodigioso, por lo que creo. No bebe mucho, vale. La cuestión es que en la fiesta esa estaba el productor que me había dicho lo de hacer el largo con el cortometraje. Y aquí el amigo se dedicó a bombardearme, a decirme que era un politoxicómano, a decirme que no iba a entregar en fecha, a decirme que era un tío súper conflictivo en los rodajes, etcétera, etcétera, etcétera. El productor, no. Él al productor, a que le quería producir el largo. Me decía a ti que eras Que le puso a caldo. Que me puso a caldo. La venganza de la gorra. Claro. Entonces, yo para acabar quería decir que de cierta manera sí que creo que es importante la crítica. Óscar es un crítico que hay gente que le gusta, pero creo que personalmente es un poco cabronazo. Pero vamos. Bueno, yo lo que ruego es que se mantenga un poco el respeto. No, pues cabroncito, perdón. Cabroncete. Vale, bueno. ¿Puedo responder? Sí, por favor. Vale. Tú te llamas César. Sí. Y la película se llama El Rey del El Brócoli. Rey del Brócoli. Pues, Buscas en Google, está tu crítica, vale. por ahí. Pues yo ni te conozco ni vi esa película. Punto número uno. Punto número 2. Tú no tienes resacas, tienes lagunas como la bufera. Punto número 2. Y un poco más importante. Hace 15 años que no voy a La Habana. 15 años. Sí, te viene mucha gente aquí en España que dice que no va y los fines de semana va No. y vuelve. No. Yo hace 15 años que no voy a La Habana. Sí. Está registrado. Así que yo creo que tú lo que eres es un provocador. Y como aquí hay gente que está filmando, seguramente hay gente tuya que está filmando. Seguramente tú cobras más que yo. Yo no cobro nada. Yo lamentablemente no cobro nada. Me gustaría cobrar porque yo soy sobornable, pero nadie me soborna. Lamentablemente. Luego estaré por fuera y tal, si quieres Ahora, hablar. luego afuera nos partimos la cara. Vale, perfecto. No, creo que te has confundido de persona. Yo creo que no. Vale. ¿Perú o Perú? No, nada. Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta seria? Yo creo que... Estás muy baix, això està... Yo creo que la crítica tiene una función muy importante en el mundo del cine. No lo digo para castellano, no para castellano. Es por un traductor. No, si no, alguna cosa no va a tener perfectamente. Si alguno va a tener que diga... Continúa, no pasa nada, Tenemos una cosa que el crític ha de ser una persona muy responsable, muy formada cinematográficamente y culturalmente, porque la tua faena, la tua función es educar al espectador. Educar cinematográficamente al espectador. Aleshores, yo, por ejemplo, agarrar la palabra, podria fer un pico de homenatge a la cartellera Túria, perquè vaig començar l'any 18 anys i gràcies a la cartellera Túria m'ha anat formant. Gràcies a la cartellera Túria, després també dirigido tal, però la fonamental ha sigut la cartellera Túria, ha pogut anar formant un criteri sobre quin cine és bo i quin és cine no. ¿Alguno de...? Por si no lo habéis entendido, he hecho un pequeño homenaje a la cartelera Turia. ¿Pero qué dijo en educar? Es que es maestro, fue maestro. Entonces ha dicho una cosa que sí que es importante traer a la mesa. La crítica de cine, pensad que en un país como España, donde la imagen, sea, aunque sea en iPod, no está en la escuela, no es una asignatura, no lo queráis llamar. Sí, una asignatura arreglada. Exacto. Sin embargo, la imagen tiene que enseñarse. Entonces, la labor de la escuela, en el caso de André Bazin, de Carlos Pumares, de Óscar, de mucha otra gente, la labor de la crítica es un sustituto, o debe ser un sustituto en algunos casos,
de la escuela. Porque en la escuela, bueno, estoy totalmente en desacuerdo. Bueno, cada uno puede, claro, no hay conflicto, pero quiero decir que lo que estaba planteando este hombre que fue enseñante es que él aprendió y que evidentemente donde no hay, si un niño no le explican qué es Buster Keaton y lo ve en una pantalla grande de un cine en la Filmoteca. Yo fui testigo de una proyección de la Filmoteca, de esto, de ¿cómo se llama lo de los niños? El encuentro de visual de jóvenes. No, estoy hablando de la Filmoteca de normal, que da menuda firmo. Entonces, un niño que no había visto ninguna película en pantalla grande de Chaplin y de Laurel y Hardy, estaba de pie en la fila de su butaca, de pie en la sala, mirando y riéndose de lo que estaba viendo en la pantalla y alucinado de ver una pantalla así. Entonces, eso, si no fuera porque hay una crítica detrás que ha ido recordando y haciendo historia y todo eso, no se vería. Aquí no habría mucha gente que no sabría quién es Angelopoulos, habría mucha gente que no sabría quién es Romer. Las películas de Romer, de Angelopoulos, de Pascalevich han funcionado muy bien en taquilla gracias a que han pasado por Valladolid, han pasado por otros festivales donde la crítica las ha ido comentando y las ha ido nombrando. Pero es que tú estás confundiendo la labor de una filmoteca con la labor de un crítico. La filmoteca pone a Buster Keaton. Yo no tengo por qué explicar quién es Buster Keaton. Yo si ponen una película de Buster Keaton, doy mi opinión sobre esa película de Buster Keaton. Claro, pero la filmoteca ha puesto la película de Buster Keaton porque ha leído un texto tuyo o un texto mío. Anda ya. Sí, es así. Lo sabe Rafa. No, yo creo que en los festivales de cine sucede eso. Vamos, que por Angelopoulos hay tortas en la taquilla. Sí. Venga, hombre, no me fastidies. Sí. Paisaje en la niebla de Angelopoulos hizo más espectadores en Valencia, o El lado oscuro corazón de Eliseo Subiela hizo más espectadores en Valencia que un 40% de las películas norteamericanas que llegan a las salas o que no llegan directamente al videoclub. Hay cifras exactas. ¿Y eso qué prueba? Porque había gente, por lo menos prueba que había gente. Y que la gente iba, porque iba la gente a ver. Gente equivocada. Gente equivocada y mucha en todos sitios. Pero ¿por qué iba la gente a ver un Subiela o un Angelopoulos? ¿Por qué iban? Porque estaban equivocados. ¿Y quién era responsable de que estuvieran equivocados? Los críticos. Pues entonces iban porque los críticos les habían equivocado. Pero les habían dicho los críticos, equivóquense conmigo. Lo que yo creo es que la cinematografía debería ser una materia que se estudia en el colegio, en la universidad. Entonces, esos son los que dan la parte didáctica de la cinematografía. Y eso no tiene nada que ver con el crítico. ¿Pero eso no la dan? Bueno, que no la, pero la debería dar, pero no es culpa del crítico. Entonces el crítico no tiene nada que ver con el resto de la sociedad. No, sí, tiene que ver. Es un elemento más que opina, dice. ¿Opina cómo? Entonces, opina. ¿Analiza o opina? Opina, en general opina, ¿no? Nadie analiza. En general hay muchos críticos que analizan. Muy poco. No, perdona. Por ejemplo, Jean-Luc Godard, antes de ser cineasta, era crítico. Felipe Vega, antes de ser cineasta, era crítico. Así ha hecho la película. La última película era la mejor que había en Cannes este año, que no estabais, por cierto. ¿La de Godard? En la proyección no estabais. No. Umare no estuvo en Cannes y tú no estuviste en la proyección, eres dos. Entonces, ¿para qué fue? Porque fui para no ir. Fue para no ir, claro. Exactamente. Porque esa película, por ejemplo, que no vi, tenía muy buenas imágenes, pero el contenido era pedante y hueco, como casi todas las películas de Godard. Que no dicen nada, es un mentiroso. Pero contestará la gente que eso es lo que opino yo. Que Godard ni es. Bueno, esto permite a lo mejor, sí, el conflicto, pero mira, a mí me vayamos está quitando la gana de de cenar, solamente de oír no te creo que te quiten ganas de cenar. Cuando estamos hablando de esta manera, de si Godard es bueno, aporta, no aporta, ¿cuál es el criterio al final? Cada crítico tiene el suyo, pero debe haber un criterio. Es lo mismo una opinión, que puede ser de cualquiera, o alguien que aporta un criterio, equivocado, ¿no? Pero un criterio al fin y al cabo. Yo no hace mucho, está por aquí la directora del Festival de Cortos de Requena, por favor, si se encuentra en la sala, que decían en el Verdugo. Es que ella estuvo en el curso que se hizo, hace crítica también, es muy joven y ha hecho pocas críticas en su vida todavía, dirige un festival también muy joven. Laura estuvo en el curso que dieron aquí en Valencia hace en enero, febrero, que daban una serie de críticos
reconocidos por la revista Caimán o por periódicos, entre los que se pueden contar, o por la universidad, como Juan Miguel Compañ o Aurea Ortiz o... no me acuerdo, que lo diga Laura, se me acuerda. En fin, Esteve Riambau, director de la Filmoteca, pues, que estudia también, estaba también José Enrique Monterde, que es crítico de Filopor. Entonces, después del curso de la crítica, hubo una mesa redonda como esta, pero una mesa redonda de más, digamos, más jóvenes, los críticos presentes, y me invitaron porque era la rueda de prensa que cerraba. Y acabé enfadándome mucho porque me decían que no existía la objetividad. Y entonces yo, si nos podemos discutir si existe la objetividad o no, ya estamos perdidos. Pero las palabras de Rafa son qué opina, o qué ve, o qué tiene que ver. Pues si la película es en blanco y negro, no se puede escribir que es en color. Si la película es de una directora, no se puede decir, como ha dicho un crítico de cine, o un supuesto crítico de cine, que la directora tenía la regla durante el rodaje. ¿Quién fue ese? Carlos Boyero en la película Lucrecia Martel, la mujer sin nombre, o sin cabeza, la mujer sin cabeza, la mujer rubia. No puede decir un crítico de cine, me dolía el estómago y no me apetecía ver la película, o me fui a la mitad de película. No puede ser un crítico de cine no lo puede decir objetivamente. O sea, la objetividad de la película y hay que verla, como decía antes Óscar. Entonces hay que verla, hay que analizarla y hay que reflexionar. Y hay que aprender y decir, cuando ves una película, decir, esta película me parece muy buena, pero entonces está muy bien que hables con Carlos Pumares porque te dirá, sí, pero es el remake de una película que ya se hizo en los años 20 y la versión silente era muchísimo mejor que la versión de ahora. Y evidentemente, si alguien quiere estudiar las versiones, hay una pregunta siempre que hago que es muy bonita y muy divertida porque todo el mundo cae, al menos los que miran en internet, claro, la respuesta, que es cuántas versiones hay en cine de la novela de James Cain, ¿sí? El cartero siempre llama 2 veces. Bellísima no, bellísima no, Posesiones. Bellísima era otra gran película, pero no tenía que ver. ¿Cuántas son? ¿Posesiones cuántas son? Pues hay 4. Posesiones una, de Visconti, que se olvida la gente, como ha dicho Pumares. Luego hay 2 con el título del cartero siempre llama 2 veces, una muy famosa, que la hizo Jack Nicholson, y otra menos famosa, pero muy importante en la historia del cine, que la hizo Nora Turner y John Garfield, pero todos se olvidan de la 4. Que es la primera de las 4, la hizo Pierre Chenal en Francia en 1937. Y eso nos lleva a que hay que tener una formación, hay que hacer un análisis. Si no has visto las 4, estás más perdido que si has visto las 4, estás menos perdido que si has visto 2. Y sobre todo estás más perdido si has visto una sola, etcétera. Entonces, el que tiene esa labor de análisis, de historiografía, de documentación, de la razón, de la objetividad, es parte de la tarea de la crítica. Pero no, mira, Antonio, una cosa dicho es, esto, insisto en el tema de Filmoteca de enseñar. Si tú coges, no hablo de versiones, hablo de las 2 versiones sonoras, de El prisionero de Zenda, con Ronald Colman y la con Stewart Randall, ¿La blaquea? no, que plano a plano, diálogo a diálogo, son exactamente iguales, no han variado nada, y esto se puede, pero esto, Una se blanca y otra en rojo. un momento, esto se puede comprobar porque están a la venta en formatos de vídeo. Como no había una televisión masiva como ahora, yo siempre me he preguntado, hombre, variar un poco el plano, cambiar un poco los diálogos, no, idéntico. Ahora bien, el crítico, y vuelvo a la crítica, tendrías que distinguir entre el crítico que se mira el ombligo, que es en un medio que sale cada 2 meses, pequeño, o la que lee de verdad el público, el mundo y el país. No, sí, no, esa es la crítica que lee todo el mundo. Pero como crítico Carlos Pumares es muy importante esto, porque si no lo saben, los muy jóvenes lo saben, lo hemos vivido vuestros mayores. Seleccionó durante un montón de años las películas de la clave.
Y las películas de La Clave eran, el programa La Clave y las películas de La Clave eran, tanto por el debate como por la película en sí elegida, que no era nada caprichosa la elección, por lo menos en un 80% de las veces no era caprichosa, han sido un referente educacional de muchísima gente, de muchísimas personas. Hay gente que se ha aficionado al cine viendo La Clave, hay gente que ha aprendido cosas de la historia del cine y del lenguaje gracias a La Clave. Todo eso lo has hecho tú. Pero La Clave era un programa de debate que tenía una película. Ya la elegías tú. Un momento. Había dos cadenas de televisión, la primera y la segunda. Y La Clave funcionó porque la gente veía la película. No, 1, 2, 3 en la primera cadena y volvía a La Clave en el momento bonito de las preguntas. Es decir, se quitaba hora y media de... Pero veías la película, y la película no era la película de todos los de Frank Capra. Bueno, y de mucha otra gente. Si quieres darnos la lista completa y verás cómo hay ahí Visconti, neorrealismo, cine francés, cine alemán. Había películas de todos los tipos magníficas. Bueno, pero eso... A eso claro, es que era poco. Pero venía... Entre uno que tiene Alzheimer, otro que tiene demasiados años. Es que venía muy solamente quedo por... yo me voy que me siento a hablar. Entonces estamos llegando a algún punto común. No estamos llegando a ningún punto. No hay ningún punto común. Perdón, no quería interrumpir. No, yo creo que lo importante sería que si hay alguien de público que quiere decir algo, lo opinar. Hay otra pregunta. Sí, bueno, al hilo de lo que está diciendo Antonio Llorens, yo no soy nada devoto en absoluto de José Luis García, pero creo que su programa también ha cumplido una función en este país para dar a conocer una serie de títulos, lamentablemente doblados, pero con un coloquio que a una mínima curiosidad que se tuviera por el cine, pues muchas veces era de agradecer, otras veces no tanto. Pero mi pregunta iba para Óscar, ¿por qué dices que la gente que iba a ver la película de Niño Pueblos estaba equivocada? No sé si estaba equivocado. Algunos estarían equivocados y otros no. ¿Pero en qué sentido estaban equivocados? No, eso lo sabrán los que vieron la película al final, si estaban equivocados o no. Pero antes de verlo no puedes saber si estaban equivocados Claro, o no. por eso. No, eso está claro. Vale. Por supuesto. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo haría una pregunta.